esté basado en el nuestro, pero que tenga alguna ubicación excepcional, por ejemplo, en Harry Potter, como en Hogwarts, que crea un mundo basado en todo el ámbito de los magos, pero que todas las localidades que aparecen no son reales. Y hay otro mundo que puede estar conectado el mundo en el que vivimos, que sería el mundo primario, más el mundo que tú crees. Por ejemplo, se da el de Peter Pan con Nunca Jamás. Ese sería un buen ejemplo. Em, entonces, ¿cómo uno empieza a crear el mundo? Hay dos opciones de crear cualquiera de estos tres mundos. Una es crearlo desde adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. En el primer caso, para crearlo desde adentro hacia afuera, uno puede tener una muy buena historia. Por ejemplo, una historia romántica entre un demonio y una vampira. O entre un hombre y una mujer. Entonces uno dice, ya, yo tengo una historia romántica, pero para enriquecer esa historia yo quiero inventarle un mundo. Entonces uno puede ir avanzando a medida que está creando la historia, ir añadiendo, eh, no sé, razas, detalles, un universo, categorías de demonios, categorías no sé, rangos de vampiro, por ejemplo, para enriquecer eh, ese mismo mundo de que estamos contando la historia. Entonces, eso sería desde adentro hacia afuera. Uno crea una historia principal y a esa le crea el entorno y un ámbito de un mundo. Y la otra es desde afuera hacia adentro. Uno crea todo un universo, un mundo, y a ese mundo uno le va creando historias. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, invento un mundo, invento un mapa, invento una creación, cómo se creó ese mundo y luego empiezo a añadirle historias. Ya yo voy a empezar una historia de tal rey de tal lugar en una guerra con el rey del otro lugar. O puedo basarme en un simple, eh, no sé, vendedor de pan. Eh, eso sería, eso sería la clase, chicos. No, mentira. Entonces, ¿cómo uno puede empezar este mundo? Uno puede empezarlo em, basándose, o sea, yo creo que el primer paso es investigar. Si uno investiga, mientras más, mientras más investigue sobre el tema de que va a hablar o tenga más referencia, va a tener más de dónde agarrar ideas o robar ideas para enriquecer lo que tu creación. Entonces, si yo quiero inventar el mundo en que estoy, o sea, la historia que yo tengo, yo quiero inventarle un mundo y digo, ya, voy a empezar creándole cómo se creó tal universo. Uno, quizás lo único que tenga por crianza es el pensamiento de que el mundo se creó porque lo creó Dios o porque existió el Big Bang. Entonces, si uno se pone a investigar, en lo antepasado, en muchas culturas no se cree que el inicio de la vida fuera así. Hay unos que creen que se peleó ¿cómo se llama? Una serpiente con otra, otros que creen que el mundo está en la espalda de una tortuga o de un elefante en la nada. Entonces, uno puede ir investigando de qué creían las personas antes de tener internet. ¿Qué creían ellos de cómo se inició el mundo? Entonces uno puede ir sacando referencias, robando ideas y así crear tu propio mundo ya con algo más consistente. Aunque tu mundo no se hable literalmente de cómo se creó el mundo, tú tienes ya pensado en tu cabeza cómo va a ser. Entonces, si en algún momento uno de tus personajes tiene una religión o hace una referencia a un dios, tú puedes escoger a qué dios o si es que al único dios de ese mundo le hace una referencia. Entonces, la persona que está leyendo no lee una persona rezando diciendo, oh Dios mío, uno lee tal persona orándole a su propio Dios en tu propio mundo. Entonces, como que uno se mete en el papel, en los pies del personaje, y esto hace que uno se sienta más vivo dentro de la historia. Uno cautiva ya al mismo lector. No sé si hasta el momento Atom quiere agregar algo que me esté olvidando.
Ya, vale. Entonces, se sugiere, una sugerencia sería empezarlo por la cosmología, tanto la de cómo se creó el mundo o cómo son los planetas, de dónde viven, en qué afecta, si tiene dos satélites, por ejemplo, si tiene dos lunas, cómo afecta eso una luna al planeta. Por ejemplo, si yo le digo tengo dos lunas, probablemente el mar se desordene y cree muchas olas. O si uno dice, no, en mi planeta hay dos soles, no va a ser igual ¿va a tener la misma vegetación que la Tierra o no? Por ejemplo, Tatooine, de Star Wars, donde nace Luke, es una tierra desértica y tiene dos soles. Es bastante comprensible. Entonces uno puede empezar por la mitología, o sea, cosmología. Eh, También, si uno ya empieza a crear el mundo físico, ¿cuál es la geografía de ese mundo físico? Si tiene, em, si tiene lugares desérticos, si tiene selvas, si tiene llanos, si tiene cuánto porcentaje del mar. O si uno no quiere empezar ¿cómo se llama? En un planeta tan grande, uno puede centrarse en solamente una parte del mapa. O de hecho, si uno quiere inventar una historia basada solamente en un castillo o en una habitación, ¿cuáles son los lugares que se pueden explorar en la historia? Por ejemplo, si se hace dentro de un castillo, ¿por qué no diseñar el mapa del castillo? Sobre todo cuando queremos hacer manga, uno dice, para crearlo, para dibujar los entornos, en qué parte, si uno tiene un mapa, va a saber en qué parte tiene detrás de qué personajes va a haber una estatua, em, va a haber un florero, un cartel. Entonces, mientras más uno vaya detallando, va enriqueciendo el mismo mundo que uno va creando. También se pueden ver los bestiarios. Si uno quiere ya darle más chicha, como dicen los españoles, crear un bestiario, diseñar bestias que van a ser las mismas de la vida real o vamos a mezclar un elefante con una jirafa, vamos a crear dinosaurios. Entonces puede ser, el bestiario uno puede inventarlo, no limitarse a eso. Puede uno también inventar la flora. Vamos a usar la misma flora que tenemos o van a ver una flora distinta. Quizás la misma, pero puede ser en dimensiones gigantes. Uno puede avanzar y ver una rosa eh, de un tamaño enorme o muy chiquitito quizás. Otra cosa que puede servir mucho para crear un mundo es tener una cronología, una línea de tiempo que sea cronológicamente. Entonces, si uno crea una historia desde el año, no sé, 40 al 600 o del año 40 al 43, ¿qué pasa durante ese año? ¿O qué pasó antes? ¿Qué pasó 10 años atrás? Añadir cosas, detalles. Por ejemplo, si yo estoy inventando una historia de un tipo que va de aquí a la esquina, y justo entre medio aparece una señora gritando, eh, el mundo se va a acabar porque hace 10 años pasó esto y esto otro. Ya, ¿qué pasó hace 10 años? ¿Pasó tal cosa o no pasó? ¿Pasó algo parecido y la gente lo transforma? ¿O la gente lo ve de otra forma? ¿O eso qué va a pasar? ¿Qué pasó? ¿Significará que va a pasar luego, después de tantos años? Todos esos detalles uno los puede ir anotando y tenerlos como una infografía para ti mismo. Y te van enriqueciendo. Hoy tengo pegada esa palabra enriquecer. Mira, voy a compartir. Yo, por ejemplo, un recurso que aprendí a usar fue hacerme un mapa. Yo me creé este mapa para mi historia, porque yo lo creé por la necesidad de los viajes. La mayoría de mi historia se basa en este lugar. Por lo menos todo el inicio se basa entre aquí y acá. Pero tenía personajes que vivían más lejos, que vivían acá. Entonces, si yo mandaba uno de allá para acá, ¿cuánto se iba a demorar en este trayecto? Entonces yo inventé, por ejemplo, que aquí se demoraban 15 días entre ir y volver. 7 días de ida y 7 días de vuelta. Pero ¿en qué lugar se van a demorar más? Quizás cruzando el río, cruzando la montaña. Entonces, si hago un manga, ¿en cuánto tiempo, si hablo del viaje de ellos, puedo crear que les costó
subir la montaña, que les costó cruzar el río, que quizá aquí en el bosque le apareció una bestia, que quizá llegando acá, no sé, los de este pueblo lo saquearon. Entonces, esto te va dando el mismo juego. El otro día me preguntaron cómo hacer, cómo ¿cómo es la palabra? Mm, uh, Desestancar. Desestancar una historia. Por ejemplo, había un chico que estaba enredado no sabía qué hacer para desarrollar los personajes. Sabía que un personaje tenía que llegar de un lugar a otro, pero no sabía cómo desarrollar ese trayecto. Entonces yo le dije que cuando un personaje estaba tan bien hecho, ellos se movían solos. Entonces uno se concentrara en eso. Bueno, pasa lo mismo con el ambiente. Si uno desarrolla bien el ambiente, después los personajes solos van a interactuar con él. Entonces yo sé que si el personaje tiene que ir de aquí a acá, tiene que cruzar por acá. Ahí ya puedo darle juego, porque se van a demorar un poco más en las montañas, porque no es recta el piso. Tienen que subir, tienen que bajar. Después pasar el río. ¿Cuánto se van a demorar en esto? Entonces si un personaje es alérgico al sol o al agua, ¿cómo va a reaccionar ante eso? De la misma manera, esto se puede aplicar. Y de hecho, yo había hecho esto y me di cuenta que me estaba faltando otra cosa, que era la geografía. Y fui añadiéndole cuáles partes le daban, eh, le llegaba, por ejemplo, mucho frío por nieve. O qué otra parte, por ejemplo, las partes desérticas, a veces hay oasis. Entonces aquí también le añadí una parte verde, verdosa, porque generalmente los desiertos tienen oasis. Pero eso te lo da la investigación. ¿Cómo es un desierto? ¿Cómo es una zona de árboles? O sea, ¿cómo es un bosque? ¿Cómo es una mina? Todo eso te va enriqueciendo todo tu mundo. De hecho, no está terminado aquí el trabajo y se lo estoy spoileando. Pero eso. También, gran parte de la historia la baso dentro de los muros del castillo. Entonces, me diseñé aquí lo mismo. ¿Cómo sería entrar al castillo? Que se entra por acá, se entra por acá. ¿Por dónde se entra? Entonces ya le puse una entrada a este lado. Aquí quizá yo dije, no voy a inventar para acá porque todavía no estoy decidido a qué ponerle por este espacio. Entonces lo dejé inconcluso. Aquí le puse quemado. Ya, pero en esta parte hay una escena que se desarrolla aquí. Entonces, cuando el personaje está mirando hacia acá, ¿qué se le ve detrás? Se le ve una estatua, se le ve un jardín. Cuando está mirando aquí el otro personaje, se le ven dos estatuas. Todos estos mapas a uno le van siendo de utilidad. Entonces a veces uno dice, ¿para qué voy a hacer tanto, agregar tanta cosa si esto no se va a ver? Claro, ellos no van a ver tus mapas, literalmente, al menos que tú se los coloques así, eh, como material extra. Y ellos no lo... y aunque no lo pusieras, si tú lo aplicas, se lo estás como entregando indirectamente. Ellos se van creando ya el mapa en su cabeza. Y claro que si tú le pasas el mapa, lo van a ver con mucha mayor interés o lo van a asociar más, lo van a ver más familiar. Entonces después cuando lleguen, no sé, pues, al Jardín de los Dioses, en tal parte, oh, yo leí esto, voy a ver el mapa atrás. Ah, pasaron por aquí hasta acá. Ah, no estaba tan lejos de este lugar a este otro lugar. No sé si ahora quiere agregar algo, Atom, algo que me esté pasando. Bueno, de esa misma manera de cómo sirven los mapas, sirven también la cronología de tiempo. Si yo creo una cronología de tiempo, yo sé que aquí nació un personaje, aquí murió el personaje, acá nació otro, aquí murió otro. No sé, puede agregar también, acá hubo una guerra que duró 30 años, entonces de aquí hasta acá duró esa guerra. En este tiempo hubo una pandemia, en este tiempo hubo una guerra social. Acá, no sé, po, un dios apareció y mató a no sé quién. Entonces, lo mismo. Todo esto va dando, le va añadiendo jugo a la historia que uno va creyendo. ¿Y qué poner en esa línea de tiempo? Uno puede irse a los pilares de la sociedad. ¿Cuáles son los pilares de la sociedad? La religión, la política, la religión.
la economía, el sistema político, la gente se lleva bien con los reyes, eh, es un sistema piramidal donde la gente de abajo nunca puede subir hasta arriba. O sea, si naces esclavo, mueres siendo esclavo, o tienes la oportunidad de, si eres un esclavo, y llegar a ser el rey todopoderoso de ese mundo. ¿Es posible? Esas son preguntas que te van ayudando a desarrollar esa misma idea. La religión. ¿Hay religión? Generalmente siempre hay una religión porque la religión es un modo de vida que elige el ser humano. Entonces, a menos que uno diga, no sé, yo no creo en nada. Ya, esa persona que no cree en nada, eh, ¿tiene alguna, qué piensa, aunque no crea nada, qué piensa de cómo se creó el mundo o de los dioses? Si es que hay una mitología. Él se desarrolla en la historia envuelto a eso? ¿Qué pasa si él se encuentra con un fanático religioso? Y aparte, en el sistema político, ¿la religión está metida? El líder de tal religión eh, se lleva bien con el rey o va en contra y es una secta. ¿Cuántas religiones tienes dentro de tu sistema? Otra cosa, eh, el tema de la seguridad dentro de la misma historia, la seguridad del mundo en que tú estás creando. No sé si es basado por ejemplo, en Star Wars. No, no voy a dar un ejemplo mejor. Si tú creas, no sé, un castillo, en ese castillo, la seguridad la brindan los guardias, la brinda el mismo rey, la crea la religión, o la crea la misma gente que hace una revuelta contra el rey porque el rey los tiene descuidados. Si quieren más preguntas, les puedo mandar un Wattpad que se llama Cuestionarios para crear tu mundo de fantasía. Y ahí vienen muchos puntos que, por ejemplo, en mundo físico, el primer capítulo, te salen un montón de preguntas que puedes hacerte para desarrollar tu mundo. Son puras preguntas, solamente son preguntas. En el primer capítulo dice, ¿cómo se llama tu mundo? Si hay regiones, ¿cuáles son sus nombres? ¿Cuáles son los nombres de las ciudades y los pueblos? ¿Cómo afecta la geografía a cada una de sus ciudades? Entonces les puedo mandar ese link para que ustedes lo vayan viendo si es que desean crear un mundo. Y por otro lado, siempre las preguntas son las que van creando tu historia. Mientras más te preguntes, mientras más vas resolviendo esas mismas dudas, más vas a llenar de información. Y a la hora de contar la historia no es necesario contar todo, echar toda la parrilla, como se dice acá en Chile. No es necesario echar toda la parrilla porque la idea es que la persona que va leyendo tu manga, tu novela o algo, eh, vaya descubriendo el mundo de a poquito, lo vaya consumiendo, no se sienta saturado. Porque si tú le entregas muchos conceptos de una, que la persona llega y conoce 3 razas distintas, después va a tener que volver atrás para saber cuál era cada raza. Entonces, si tienes muchas razas que inventaste tú, preséntale una raza, un objeto que tenga un nombre extraño. Ya, déjalo familiarizarse con ese objeto, con esa raza. Va pasando las páginas. Ah, y acá aparece otra raza. Ah, está distinta a la anterior por esto y esto otro. ¿Cómo se llaman esas dos razas? ¿Cómo se llevan con la otra raza? Si es que hay racismo. Son preguntas que también te van a ayudar. También el nivel tecnológico que se lleva, si hay luz, si hay agua potable, si es que tienen que ir a un río, si es que usan luz artificial, si es que usan alguna vela. También la tecnología, la marca, la magia. Y si creas magia, ¿cuáles son ¿cómo se llama? Las leyes de la magia que tienes. Ahí es más complicado porque es algo que no existe. Entonces, tú tienes que respetar tus propias reglas. La magia es absoluta, la magia es relativa. ¿A qué quieres llegar con la magia? ¿La magia está prohibida en ciertos lugares, en todo ese mundo? ¿O, o literalmente es una ilusión y nunca existió esa magia? También las armaduras, las armas, eso. ¿Alguien tiene alguna duda?
o es mucha información. Yo llegué tarde. ¿De qué? XD. Sorry. Un resumen piola, así. ¿Alguien quiere resumirle a Miruko lo que hemos hablado hasta ahora? Aló, aló, aló. Ah, muy bien. Bueno, bueno. Sí, sí. No. Ah, Mm, vale. Vale, gracias, gracias, gracias. sí, bueno, en resumen, yo enfoqué casi todos los ejemplos y la narrativa en fantasía, pero también se puede aplicar en ciencia ficción. Es más difícil transformarlo, sí, pero no les podría dar como un ejemplo más eh, firme porque no trabajo yo lo que es ciencia ficción. Pero es lo mismo, en vez de reyes, aquí, ¿cuáles son los gobernantes de estos mundos que tú crees futuristas? La tecnología, si es que está basada en en la vida real que nosotros estamos, si es que hay autos voladores, si es que, ¿cuál es el límite de la tecnología que tú creas? Lo mismo, la economía, eh, ¿cómo se llama esto? La religión. También se aplica si es que es un mundo futurista, si es que es un mundo de ciencia ficción. Por otro lado, está el tema del género. Si bien en fantasía, la mayoría de las veces es algo medieval, cuando ciencia ficción hay muchos temas que se pueden desarrollar más que en fantasía. Por ejemplo, el género del steampunk, que casi todo bajo las máquinas de vapor. Está el género también, el cyberpunk, que es como, bueno, está el mismo juego que da el ejemplo. Em, el cyberpunk, está el biopunk, que es muy parecido al cyberpunk, pero está basado en lo químico. Esos géneros ya también te marca límites de tu propia historia y te va ayudando a desarrollarla. ¿Alguien quiere aportar algo con respecto a lo que es world beating? No. XD. Quite. Bueno, bueno. Em, ¿Tú, Atón, quieres hablar algo que se me haya pasado? Porque yo creo que avancé mucha información. De hecho, de una forma más práctica tendré que verlo en la próxima clase. Dale, dale. Ah, ok, bueno, yo voy a ser sincero, no soy de trabajar mucho con la parte que es fantasía, ciencia ficción y esas cosas. Y bueno, igual que soy principiante también, así que yo solamente voy a hacer algo corto y voy a ir diciendo las cosas que pues he leído o he visto. Primero que nada, me voy a ir con la parte de las lecturas de Brandon Sanderson, que es pues un escritor que se dedica también a esto de la fantasía o a crear mundos y estas cosas. Entonces, lo que nos menciona, primero que nada, es que se pueden, para hacer ahora más que nada la parte de world building, podemos dividirlo en dos partes, en hacer la parte física, el setting físico y el setting cultural. ¿Qué es cada uno? Ok. El setting físico se trata de lo que existiría sin importar en lo que se desarrolla la historia, es decir, la topografía, el clima, la magia, bueno, la atmósfera o la geología más que nada. Aunque no hubieran personas, aunque no hubiera nada, que existiría allí. Y lo cultural. Lo cultural sería ya la religión, el gobierno, la educación, la milicia y estas cosas. Entonces también que hay que tener en cuenta que en base a... Cuando uno crea un mundo, pues, supongo, que en base a los... a lo físico, se crean las culturas. Y aun cuando uno hace cosas de fantasía, uno puede ver que se basa bastante en la realidad. Si hay desiertos, probablemente hayan tribus nómadas. Si hay medieval, bueno, ya todo el mundo sabe más o menos que va con lo medieval. eh, y así. Así que bueno, eso. Y a mí me gusta más lo que es la parte de
de hacer cosas que estén basadas en cosas reales, pues. Me gusta más lo que está basado en la realidad, así que yo voy a hablar un poquito de eso. En la parte esa, también, ¿cómo decirlo? Ok, cuando uno se basa en la realidad, por ejemplo, las películas como Little Woman, Pequeñas Mujercitas, creo que se llama en español. Cuando uno se basa en cosas que ya pasaron, lo más importante, o una de las cosas más importantes para que la persona se inmersa en la historia es la investigación. Investigar mucho cómo eran las cosas, desde el campo hasta las sillas, hasta las pequeñas cosas que son los detalles, como dicen, pues los detalles hacen la diferencia. Si yo hago, por ejemplo, un dibujo de una persona cocinando en 1940, pero la estufa parece del 2010 o del 2020, obviamente algo va a estar mal ahí. Entonces eso también afecta bastante en la inmersión de la persona, pues, lógicamente. Yo sé que ya esto como que suena obvio, pero igual pues nunca está de más como que repasar lo que son los fundamentos, ¿no? Y otra cosa es que uno nunca puedes, uno nunca lo va a hacer todo, todo. Así que pónganse como que un límite a qué cosas quieren contar, porque al final es todo, al final están contando una historia, así que no es necesario, al menos para mí, pues cada uno tendrá su opinión en esto, pero no es necesario tampoco que se pongan a ver hasta lo más mínimo detalle si no va a estar en la historia. Bueno, en realidad sí es bueno, pero no se atasquen tampoco en hacer tanto world building sin empezar con la historia, sin empezar qué va a pasar, porque al final si los personajes no son empáticos y la historia no tiene un buen desenvolvimiento, pues va a haber un mundo que al final la persona ni siquiera va a querer explorar, el lector. Así que bueno. Lo otro en que me quería basar era en el libro de Araki, de Manga en Teoría Práctica, que también tiene una parte pues de world building. Que más que nada va de también, como decía el compañero Artequín, de hacer preguntas sobre qué cosas pasan en este mundo y qué cosas no. Entonces también se comenta lo mismo, de que uno debe ser bastante bastante intenso en su investigación y también pues basarse no solamente en realidad, sino también en cómo pintan las cosas, como libros, ilustraciones. Pueden verse, por ejemplo, si están basando en algo de realidad, pueden verse los set designs de las películas, porque allí es donde está la información que quieren buscarnos. Así que de libros, películas, series, lo que sea, pueden también basarse de allí para ver qué cosas funcionan y qué cosas no. Entonces, por ejemplo, si uno va a hacer algo en un periodo histórico, puede hacer preguntas como cómo era la sociedad, cuál es la religión, la ropa que se usa, que es muy importante, porque también el fashion es importante, pues lo que está trendy y lo que está no. Y entonces ahí se pueden basar en muchas cosas. La geografía también, si estamos en un ambiente frío, la ropa va a ser de ambiente frío. Si estamos en un desierto, cómo afectan, por ejemplo, las tormentas de arenas y cosas así. Y noten que a pesar de que uno trabaja en cosas que no existen, toda la raíz de eso está en la realidad. Lo que uno hace es moldear la realidad al ritmo de uno, pues. Y algunas cosas, pues, que no se pueden buscar en línea, pero que a veces no tenemos. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. No sé si han jugado Breath of the Wild. Cuando uno va por el desierto, uno tiene que tener botas de desierto, porque la arena no es lo mismo que andar por la calle. Entonces no van a... Si tienen un personaje que está en desierto, y menciono desierto porque creo que es con lo que más estoy familiarizado en ese aspecto, que no van a poner entonces unas zapatillas normales, sino que tienen que buscar cuáles son las botas del desierto, qué tipos, cómo viven las tribus nómadas, cómo se alimentan, cómo van al baño y cosas así.
Así que más que nada eso. Y es, como dije, iba a ser bastante rápido, pero más que nada eso, mucha investigación y que les guste. Si les gusta, se va a notar en el producto final, en cómo hacen las cosas. Así que bueno, eso por mi parte. Y ya, listo. Sí, la investigación sirve muchísimo. De hecho, los grandes ponentes de los mundos inventados tienen mucho de eso. Por ejemplo, el creador de Juego de Tronos, George Martin, él es historiador, entonces tiene tanto conocimiento de historia que trató de aplicarlo en su propio mundo. Y de hecho, por eso hay tanta muerte eh, en su, en su libro y en su serie, porque en la vida real es así, se nace un rey y se muere. De hecho, la historia de los reyes generalmente no duraban más de 20 años los reyes en la realidad, porque o los mataban por envidia eh, o morían en guerra, etcétera. Entonces, lo mismo, mientras más investigación, más bacán va a ser tu historia. El mismo de Tolkien. Él, ¿cómo llegó a crear El Señor de los Anillos? Él tenía mucho conocimiento de los cuentos y mitología nórdica, no solo la de la de los dioses vikingos, sino también de los cuentos que se contaban me valga la redundancia, eh, en muchos mitos no me acuerdo los nombres, pero había uno de un objeto que los volvía locos. Entonces, agarró todo eso y creó una propia mitología adaptada por él. También tenía mucho conocimiento bíblico, él leía mucho la Biblia y lo aplicó en el Silmarillion y en su propio mundo del Señor de los Anillos. También él participó en la Segunda Guerra Mundial, entonces sabía lo que era perder amigos en la guerra, sabía lo que era perder un brazo en la guerra. Bueno, no sé si habrá perdido un brazo, pero tiene que haberlo visto muy de cerca. Entonces, toda esa experiencia de vida él también la transmitió. Si nosotros tenemos un talento fuera de lo que es el dibujo o la escritura, podemos aplicarlo también dentro de esto. Si tienes mucho conocimiento musical, ¿por qué no escribir unos versos en prosa en algún momento? Poner un personaje que es cantante, quizás poeta o trovador o bardo. Si tienes conocimiento de mecánica, ¿por qué no colocar algo de ese conocimiento de mecánica en un brazo en tu historia? Por ejemplo, si tienes mundo cyberpunk o steampunk, ¿por qué no meter ese conocimiento en esa parte? Aprovecha y todos tus, todos tus, todas tus características que te potencian en tu propia historia. Eso sería, es más una charla porque son puros datos que son como más teóricos para aplicar. Quería que la próxima clase fuera como más de aplicación práctica, de dibujo y esas cosas. No sé qué piensan de la clase hasta ahora, ¿les sirvió de algo? Y bueno, espero que estén ahí. Sirvió, gracias. En serio, muchas Ya, gracias. bacán, bacán. Por mi parte también. Ya, genial, genial. Por Me la alegro mía mucho. igual. Estuvo muy interesante, la verdad. Ya, genial. Vale, vale. No sé si les gustaría que les dejara alguna actividad eh, de cómo desarrollar esto. No sé si puede ser narrativa, es que crear algo igual es como más complejo y como el grupo de más de dibujo. Tengo... mm, 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 no sé si, miren, no sé si interesa hacer un reto así como de 30 días para crear tu propio reino, pero aquí yo lo orienté como al ámbito fantástico. Entonces, a ver, no sé si les parece, mira. Inventé esto, ¿se ve? Ahí. Como un hashtag de 30 días, de todos los días dibujar algo que tenga que ver con ese reino. No sé si alguien conoce más de Cyberpunk o de algo más futurista o de ciencia ficción que lo quiera aplicar de una manera distinta.
si se hace la lista, sería genial, igual la podríamos compartir. Por ejemplo, en vez del rey, el gobernador, en vez de una reina, ¿quién acompaña al gobernador? No sé cómo lo serán así. No sé si interesa un reto así. Yo hice este modo, que es como para rellenar un reino, y tengo este otro que son como conceptos más grandes, como el escudo, la armería, el salón. O sea, si todos los días hacer un sketch, quizás no algo muy elaborado, pero sí un dibujo así rápido, como para ir rellenando algo que te sirva a ti en tu propia historia. No sé si les parece que deje algún reto así o es mucho. Podemos ir compartiéndolo, no sé, en Instagram y con un hashtag o aquí mismo le pido a Veloster si que hace un canalcito para ir compartiendo estos dibujos diariamente. Así que es posible. Eh, si no tienen micrófono, pueden dar su opinión en clases. Estoy leyendo igual ahí los comentarios. Una duda, ¿le podemos cambiar la temática o tiene que ser sí o sí de... Eso mismo decía, si es que, por ejemplo, a ver, ¿en qué temática lo aplicarías tú? Yo estaba pensando en algo más como de criminal, onda la mafia, por ejemplo. Claro, sí, eso mismo decía, porque aquí yo lo centré en fantasía medieval, pero si alguien no sé, pues, lo aplica en Y- piratas, ¿quién es Sí, como el rey pues, de los piratas? O ahí, ¿quién sería como el general de la cárcel, no sé, o sí, el pues. líder de la mafia? Sí, se puede aplicar. Ya, De hecho, esa no era sé mi pregunta. si reemplazan los conceptos, también puedes publicar la imagen. Dale, eh, y así alguien que no quiera hacerlo de fantasía, sigue la misma lista que tú. Se me me la parece. pasas por interno y la compartimos. No sé si le interesa al resto. A mí me gusta, dice Do. Eres heroico. ¿Por qué me eso? Yo quiero ser de la época del Imperio Romano. Oh, eso, buenísimo, muy buenísima idea. Ahí ya estaba basándose en algo que ya existe. Ya, genial. Entonces, ¿cuál es Tinka más? ¿Este que es como por personajes o este que es como de concepto y como escenario? Por ejemplo, el escudo nacional, la armería, el salón del trono, una prisión, o de personajes, como el rey, gobernador, lo que sea, reina, príncipe, bufón, eunuco, consejero. ¿Cuál es Tinka más? El de personaje es más fácil. Sí, yo también creo lo mismo. Podríamos hacer ese, pues, el de los personajes al principio y después pasar el segundo. O hacer el de personajes para... Ah, podríamos hacer los dos así como genial, así son 60 días seguidos. Ambos están chidos para comenzar. Ya, pues empecemos con el de personaje. Pues, si le gusta, no sé qué opinas, Tom, de la actividad. Atom, sí, te dije Tom, perdón. Vale, ya, genial. Y tú que, por ejemplo, que tú te basas en universos creados, ¿cómo aplicarías tú este mismo ejemplo? ¿Ya? Sí, sí. Sí, vale, ya. Entonces, mira, voy a dejar la actividad, voy a pedirle por favor ahí el Veloster que haga un canal de bajito de tarea para la casa que sea hashtag crea tu reino, una cosa así, para que vayan compartiendo ahí, para que no sea un desastre en tarea para la casa y se mezcle con la otra tarea, porque como va a ser algo que sea constante de todos los días, ahí lo vamos compartiendo. El que quiera hacer la misma lista y reemplazarla con objetos objetos de investigación de otra época,
me puede mandar la lista y la actualizamos y la ponemos ahí como para que quiera seguir la misma tendencia. A ver, dice más. Se pasaría por acá, ya respondí eso, ¿cierto? Yo no sé cómo llamarlo al mismo, pero serían diferentes hábitats y diferentes brujos. Ah, claro, es como sería. No sé si. Es que si lo haces de brujos, tendrías que ver dónde. Pues, si porque puedes hacer brujos en un futuro, en un mundo futurista, o puedes hacer brujos en un mundo medieval. Ahí tú vas viendo según el ambiente. Por eso aquí Atom le da tanta énfasis a lo que es la investigación. Si lo hace, no sé, brujo en el tiempo del Imperio Romano, la vestimenta va a cambiar y todo eso. Eh, sí, puede ser que uno elija también. Sí. Hay que cada uno va eligiendo, no necesariamente que sea siempre el rey o la reina, y uno hace algo parecido. Un gobernante, el líder de la mafia. En reina puede ser la mano derecha de la, de la mafia. Pero no sé, mira, por ejemplo, aquí Bastos, si es que lo hace de la mafia, me puede mandar una lista, yo la actualizo y la comparto ahí para que todos quieran seguir esa misma temática. Si es que alguien lo quiere hacer del Imperio Romano, también lo puede hacer y la vamos compartiendo para que los demás para los que quieran seguir la misma actividad. Se crearía un canal para esa actividad. Voy a pedirle a Veloster que lo haga. Annie Person todavía no entiende la tarea. ¿Qué es el espadachín? El espadachín sería como alguien que use la espada. Un Yasuo del LOL. Pues, ese es como más amplio. Puede ser como el heredero de una espada grande o el vagabundo que anda con una espada. Ahí tú puedes darle, son conceptos como más abiertos. ¿Cachai? Algo malo con espadachín. Ah, eh, necesariamente tiene que ser en un contexto humano. No, puede ser usarlo con un contexto, no sé, pues si haces un mundo es que la idea es crear tu reino. Si es un mundo de, no sé, pues de demonios, créate tu mundo de demonios. ¿Cómo es el rey del inframundo? O de razas alienígenas, por ejemplo. Puede ser como el rey de un universo, de un mundo, o sea, de un mundo de demonios, de razas, de alienígenas. Sí, cualquier temática en que puedas aplicarlo sirve. También. Sí, exacto. Entonces, lo dejaríamos así. ¿Alguien tiene alguna última duda? Genial, ya se me ocurrió algo. Con lo de la clase ya no ando desarrollando. Y si mi rey no tiene reina porque está solito. Por eso di el ejemplo de que puede ser su mano derecha. Su mano derecha. O no necesariamente el rey de ese lugar y la reina de ese mismo lugar puede ser la reina del mundo, o sea, del reino que está al frente o que está más alejado. Ahí tú si en el fondo es para ir desarrollando tu propio mundo. Yo no entiendo, explíqueme por favor. ¿La Ani está viendo la foto de la transmisión? Ah, ya, ya. Tenía una cosa, hay que crear personajes. Hay que desarrollar el concepto que esté en la imagen mientras que te enriquezca a ti tu propio mundo. Si tú consideras que en Rey debes de crear el Rey, el mismo personaje, puedes crear el Palacio de Rey, creas el Palacio de Rey. Pero la idea es que sea como algo, eh, si quieres empezar eh, ¿cómo se llama? Con personaje es más fácil. Por eso yo di la opción de hacer esta primero, porque este segundo, mira, tengo este reto de personajes y el siguiente ya es de escenario y concepto. Aquí está el escudo nacional, la armería, el salón del trono, la prisión, el salón de baile. Este es como más de escenario, es como más avanzado. Pero a veces para desarrollar este quizás te conviene hacer primero este. En un reto de 30 días. Todos los días
vamos así haciendo un sketch, no necesariamente tan elaborado, que sea rapidito. Pero se crea los personajes a base de cualquier mundo, lo creamos nosotros. Del mundo del que tú bases tu historia. Yo, por ejemplo, lo haría en el mundo que yo creé, pero Atom seguro que si haría el ejercicio, lo haría con en la historia que él se está basando, que creo que es basada en la historia real, ¿o no? Sí. Entonces son personajes que él inventó, pero en un mundo basado en la vida real. Por eso al principio de la clase mencioné que em, el mundo que tú crees en una historia puede ser basado totalmente por ti, puede ser creado por ti en un lugar X que no existe en la vida real, o puede ser una mezcla de ambos mundos. Ya, bacán. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien más quiere consultar algo o hacer una acotación? Algo que se me pase, corregirme en algo. La profe Cami, la profe Sisi. No sé si alguien más quiere añadir algo. No, Ya, todo bien. no te tiraba. Todo bien, todo bien. Ah, ya. Yo llegué recién, pero muy buena clase. Da. Vale, gracias. Ya todo entendible, todo cool. Ya, genial. Me alegro que les haya gustado, chicos, y les sirva de ayuda. Em, Denme una horita para ponerme de acuerdo con el Veloster, a ver si hace el canal, chito. Y Veloster, para que no sepa, es el administrador. El administrador, el admin. Sí, y ahí les publico la cosa esta. Me gustó mucho, gracias. Ya me alegro mucho, chicos, que les haya gustado y les sirva. Espero que les sirva mucho. La próxima semana estaré revisando los días que avanzamos y dando quizás una clase más práctica con la profe Sisi. Así que no se arrepiente de hacer una clase conmigo. Yeah. Ya, un gusto, Atom, compartir la clase contigo. Y un gusto, chicos, por haberse portado bien en la clase. A excepción de la Cami que llegó tarde. Yeah. Aquí, por lo menos llegué. Está bien, está bien. Me alegro. Sí, eso. Si alguien hace otra lista llevada a otro mundo, que me la mande por interno o la publique y la hacemos. Eso, un gusto, chicos. Doy la clase por terminada entonces. El video de la clase lo va a subir Atom y también probablemente les comparta el link. Sí, porque está grabado. Ya, genial. Eso. Gracias por la clase, profe. De nada, sopas. La suben a YouTube. El Atom la comparte en el canal de Aprende con tu Sensei. Ahí comparte el link y ahí lo pueden ver. Pero no se suscriban. Ah. No, suscríbanse cuando. Suscríbanse si quieren ahí ver las clases repetidas. Eso. Eso, chicos, un gusto para todos. Termino entonces de transmitir.